Vamos a continuar con la parte 2 de filosofía de la ciencia. Luego de que surge lo que es el falsacionismo, surgen dos seguidores de Popper, quienes son Lakatos y Feyerabend, los cuales intentaban resolver algunas críticas que se le habían realizado al falsacionismo. Primero vamos a ir con Feyerabend. Feyerabend postula lo que es contra el método, en donde él se dio cuenta que históricamente en el avance de la ciencia habían existido ciertas anomalías o ciertos fenómenos al momento de realizar alguna teoría y que aún así estas teorías fueron utilizadas. Entonces él postula que no existe una racionalidad científica o una regla porque estos científicos habían roto estas reglas y aún así había permitido que avance la ciencia. Entonces, no hay un método específico, sino que todo vale o todas las estrategias son válidas. Así entonces, se desarma el límite entre ciencia y no ciencia. Y se postula lo que es el principio de proliferación, en donde se dice que existen muchas maneras de hacer ciencia. Un ejemplo de esto vendría siendo el caso de Galileo y sus observaciones a los planetas o a la Luna. Feyerabend decía de que existía un problema de enfoque en la cámara al momento de Galileo analizar todas estas imágenes y que aún así, como existieran estos fallos de enfoque, no se tuvo que haber utilizado la teoría de Galileo, pero aún así fue implementada. Entonces, no existe esta racionalidad científica, no hay un método específico, todo lo vale y entonces existen teorías con anomalías que aún así se siguen utilizando y todo gracias a la propaganda. Luego viene entonces Lakatos. Lakatos también intentó proteger lo que era el falsacionismo mediante dándole respuesta a las críticas que se le realizaron. Entonces toma en cuenta el falsacionismo y el paradigma de Kuhn. Recordando, el falsacionismo decía de que cuando algo no era falseable, entonces no era científico, y aquello que no podía ser falseable tenía que ser eliminado. Mientras que el paradigma de Kuhn decía de que existían estas crisis, estas revoluciones que generaban un cambio abrupto, inconmensurable entre una teoría y otra. Entonces, Lakatos intenta probar de que estas teorías no tienen que ser eliminadas en un comienzo o en primera instancia, sino que se van a ir eliminando según la cantidad de anomalías que se vayan presentando. Así entonces, crea lo que son los programas de investigación, en donde dice de que intenta que una teoría perdure lo más largo posible, por así decirlo, en el tiempo. Así entonces, crea este esquema, en donde existiría un núcleo y un escudo. Este núcleo está conformado por teorías y el escudo estaría conformado por hipótesis auxiliares. Estas hipótesis auxiliares básicamente buscaban darle una explicación a las anomalías que se fueran presentando. Un ejemplo de esto podría ser cuando se dieron cuenta que en realidad el espacio y el tiempo sí se curvaban, o sea, no era recto, por así decirlo, pero ahí le echaron la culpa a un planeta X en donde decían no, el espacio y el tiempo se curvan debido a este planeta. Entonces, esa era una hipótesis auxiliar para evitar que esta teoría cambiara. Lakatos entonces decía de que este escudo lleno de hipótesis auxiliares en algún momento se iba a debilitar, se iba a romper, y en el momento en que eso pasara, entonces tendríamos que cambiar de teoría y obviamente crear un nuevo programa de investigación. De esta manera, entonces no existiría un cambio tan radical como indica el paradigma de Kuhn, o sea, no se cambiarían las teorías tan rápidamente. Y esto es porque existen científicos o la comunidad científica requiere de trabajar bajo teorías. Entonces no se puede eliminar algo y que los científicos queden en el aire. Requieren de tener un margen, por así decirlo, teorías impuestas
para trabajar entre ellas y crear mejores respuestas hacia las anomalías o los fenómenos que se fueran presentando. Luego viene la escuela de Frankfurt, en donde intentaban mezclar lo que era el conocimiento científico y los fenómenos sociales. La escuela de Frankfurt postulaba que cuando se creaban teorías o nuevos conocimientos, estos científicos trabajaban dentro de un sistema político, cultural, en el cual se veían insertos. Entonces creían que el saber y el poder estaban íntimamente relacionados. Así entonces aparece Nietzsche, el cual decía de que aquellos que tienen conocimiento en realidad buscaban ejercer poder sobre la sociedad. Y se crea entonces la ciencia y el poder. Nietzsche creía que existían ciertos pensadores, ciertas creencias, cierto conocimiento científico que estaba fuertemente influenciado por la sociedad o por la historia. Entonces no existiría una neutralidad científica, sino que ésta se ve influenciada por contextos sociales según una época específica. De esta manera entonces critica al Círculo de Viena y el positivismo lógico, porque recordando estos imponían entonces qué era el conocimiento y cómo se adquiría el conocimiento. En cambio, para esta escuela, el hecho de conocer o aplicar conocimiento en realidad era una forma de ejercer poder sobre la sociedad y obviamente sobre la gente. Entonces, Nietzsche decía de que el conocimiento científico está determinado por aquellos que tienen y manejan el poder, o sea, se centran mucho en lo que es el capitalismo. Bueno, esta escuela de Frankfurt creía de que existían intereses por medio dentro de la creación de nuevo conocimiento científico, intereses intrateóricos y intereses extrateóricos. O sea, decía de que existía una comunidad científica que tenía intereses propios, que buscaban resolver alguna problemática por interés de ellos mismos, pero existían intereses extrateóricos como factores económicos. O sea, de que estos científicos, por mucho que quisieran analizar o resolver alguna problemática dentro de, por ejemplo, la sociedad, aún así requerían de apoyo económico. Y cuando este interés está teórico o estos apoyos económicos, estos factores económicos no estaban presentes, entonces la ciencia no iba a poder avanzar. Así entonces, la escuela de Frankfurt creía de que el ejercer poder o el conocimiento intentaba controlar la naturaleza misma e incluso puede ir en contra de la vida. También Nietzsche tenía miedo de que se implementaran, por ejemplo, maquinarias que podían ir en contra de las personas o de la sociedad o de la vida humana, netamente con tal de querer ejercer poder. Y un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, la bomba nuclear de Hiroshima. Este es el resumen.